Buenas, le damos la bienvenida a este quinto capítulo. 5 capítulos ya hicimos. Dios. Nos hacemos responsables. Les saluda Héctor Grisiti. Y Gabriel Gosse. Como siempre es un gusto compartir con ustedes. Y en esta ocasión el capítulo se llama Hacelo como hombre. Hacelo como hombre, boludo. Hombre, cara. Como un macho. Basta ya de... ¿Qué es lo que estas cosas? Hola. Sí. Es importante hablar de este tema. Ujú. Creo que nos corresponde a nosotros. Decirles cómo hacer las cosas como hombres. Sí. No, pero mencionando un poco, justamente, Ara, que estuvo en el capítulo anterior, Sí. había hablado con ella sobre las feministas y cómo hacer en el sentido de que también los hombres necesitan tener una conversación acerca de esto Totalmente. y cómo se puede llegar el mensaje de las feministas a más personas. Y me dijo que es un diálogo entre hombres. Claro. Y me parece que eso es importante, por eso justamente estamos hablando. Obviamente, si sos mujer o si te consideras mujer, este capítulo también te va a llegar, porque nos afecta a todos y es una introspección que tenemos que hacer entre todos. En general nomás, yo creo que como hombres, ¿verdad? A partir de que somos conscientes de esto, es nuestra responsabilidad hacer algo al respecto y generar un cambio desde adentro, ¿verdad? Básicamente. Así que totalmente este tema yo creo que es de suma importancia el debate. Y por eso mismo es que realmente nosotros con Héctor nos tomamos mucho tiempo para poder leer al respecto, para poder informarnos y también para poder quitar nuestras propias conclusiones, ¿verdad? Inicialmente lo que tenemos que hacer es definir el concepto de lo que es masculinidad, vamos a decir, y de lo que pudimos encontrar básicamente es que básicamente es una construcción arbitraria social que está compuesta por un conjunto de valores, definiciones, creencias y significados sobre el ser, el debe ser y el cómo no debe ser el varón. Entre estos rasgos convencionalmente considerados masculinos encontramos de repente lo que es la valentía, la independencia y la asertividad, ¿verdad? Que son así los rasgos elementales, los principios. Claro, de lo que es ser un hombre, básicamente. Sí, es comprensible también que de repente se necesita identificar y categorizar a las personas en hombres, mujeres y demás. El tema nomás es que es más complejo de lo que parece. Justamente, si hacemos una revisión de la historia, vamos a encontrar con diferentes patrones de que van variando en cada situación y en cada sociedad. Por ejemplo, el concepto del pelo largo, para nosotros, ya está largo de tu pelo. Sí, Gabriel. cortate ya mi hijo. Cortate de tu pelo. Pero por ejemplo en la antigüedad se refería, o sea, se tenía esa conexión con grandes guerreros, los samuráis, vikingos, apaches. También el concepto, la figura de Sansón, que era el hombre más fuerte del mundo, perdió su poder, digamos, su fuerza al cortarle el pelo, ¿verdad? Y es interesante cómo en ese contexto el pelo largo sí representa una virilidad o una masculinidad bien fuerte. Después, pasando un poco más y yendo al rococó, por ejemplo, podemos identificar de que, por ejemplo, Luis XIV decía que durante su reinado, cuanto más altos y más rojos eran los tacones, más poderoso era quien lo llevaba, ¿verdad? Ahí podemos pensar, bueno, el poder también tiene una conexión con la masculinidad y cómo eso era un estándar y cómo los reyes y no sé, la nobleza, los hombres estaban ornamentados hasta el máximo con pelucas, tacones, faldas. Total. Que podría ser relacionado ahora, no sé, con drag queens. Claro. Bueno, totalmente, obviamente no es lo mismo, ya sé, pero en cuanto a la forma de mostrarse externamente de lo importante, es como que va fluctuando, ¿verdad? Claro, o sea, la percepción general de la gente antes hubiese sido que un hombre que estaba completamente ornamentado, como decís, era el hombre, ¿verdad? Sí. Es así, hija, eso es lo que aspiro a hacer.
Totalmente. básicamente. No. Sí. Y después, por último, tenemos un ejemplo con el K-pop, por ejemplo, Ujú. y que ahora afecta a la nueva generación, a la generación Z, que está súper conectada Sí. con esa visión de un hombre también delicado, ornamentado en el sentido de estar súper arreglado y no sé si... Modificado. o sea, sí, también, pero podemos decir eso. Sí. Y es como que se pierde mucho esa rudeza. Claro. Pero también veo muchas mujeres conectadas con eso. O sea, si vamos a pensar, bueno, ¿qué es más atractivo por las mujeres? No podemos decir que hay un solo tipo de arquetipo. Y Claro. también es un poco... Lo que quiero decir con todo esto es que no tiene sentido, ¿verdad? Tratar de ponerle una marca de que hay un estándar nomás, Claro. es como que no tiene sentido a la gran escala, solamente dentro del contexto. Es que es súper subjetivo, porque yo estoy seguro que una figura como Henry Cavill, ¿verdad? Superman, es una figura sumamente atractiva. Ujú. Y de la misma manera, los de BTS, por ejemplo, de los K-pop, o sea, todo lo que es la cuestión del K-pop, son también figuras sumamente atractivas. Sin embargo, tienen estéticas completamente diferentes, ¿verdad? Sí. En uno vemos un personaje mucho más rudo, mucho más musculoso y grande. Y en Caucásico otro, también, de por sí. claro, y en otros como que vemos más fragilidad de Sí. repente y más fineza, no sé cómo explicar Sí. eso, pero son totalmente distintos, sin embargo, ambos resultan como personajes atractivos Masculino. y masculinos. Sí. ¿verdad? Totalmente. Pero sí. Entonces, yo creo que en general, luego a lo largo de la historia, vemos demasiados cambios en cuanto a lo que son los estándares, ¿verdad? Ujú. De belleza masculina y de lo que es masculino o no. Vemos el pelo largo en Jesús, ¿verdad? Vemos la cuestión del maquillaje y los ornamentos en los egipcios también. Y vemos esta cuestión del exceso en arreglarse y eso, por ejemplo, incluso con los Backstreet Boys, con los de NSYNC, ¿verdad? O sea, no es algo tampoco nuevo lo que presentan los de BTS, o sea, sí lo hacen de una manera muchísimo más masiva, pero justamente son cosas que vemos a lo largo de toda la historia y que todo se considera masculino al fin y al Sí, cabo, sí. ¿verdad? O sea, en todo momento cada una de estas cosas fueron consideradas masculinas, ¿verdad? Sí. No, perdón. No. Queríamos hablar también y compartir de que tuvimos muchísima conversación acerca del tema de masculinidad y cómo definirlo sin, o sea, que sea en un sentido inclusivo y Sí. que abarque también a todas las personas. Pero es muy difícil porque es una expresión personal de cada persona. Claro. Y también que es, bueno, ahí queremos ir dividiendo. La expresión de masculinidad no está mal, Claro. pero sí está mal el machismo y hay que ir separando. Uno puede ser así súper masculino Claro. y ser una mujer, por ejemplo. Totalmente. Masculina, en todo caso. Y justamente eso es lo mismo, ¿verdad? O sea, también es válido decir que una persona pueda sentirse masculina independientemente realmente de cómo haya nacido biológicamente, Sí. ¿verdad? Y eso, o sea, claramente estamos hablando de los rasgos masculinos, ¿verdad? No de los rasgos necesariamente del hombre concebido naturalmente como hombre, sino los rasgos masculinos. Ese es un paréntesis muy importante Sí. que tenemos que aclarar. Y bueno, de la misma manera, o sea, acá estamos hablando de una libertad total en cuanto a la masculinidad, pero tenemos que entender de que vivimos en una sociedad machista. Ujú. Y hay que decirlo así porque es así. Y tenemos que entender que la masculinidad estándar es una masculinidad completamente tóxica, ¿verdad? Y hay muchos elementos en general de esta masculinidad que dañan a todas las personas en general. Por ejemplo, el privilegio en cuanto a la desigualdad de género, ¿verdad? Ujú. Justamente hay que reconocer y no podemos negar los privilegios que los hombres tienen por ser hombres, básicamente. Y cómo eso es aceptable y nuevamente, o sea, vamos a festejar ciertas cosas que hacen los hombres
y que si las mujeres lo hacen, no sé, las apedreamos. Ujú. Entonces yo creo que es sumamente importante reconocer esa desigualdad luego de los inicio. Sí. Una de las más evidentes y que se puede ver en números es el hecho de que los hombres ganan más. En un estudio, o sea, presentado por la ONU a nivel mundial hay un 23% y un artículo de ABC que encontramos señala que el 25%, o sea, que las mujeres ganan 25% menos que los hombres. Y es también interesante fijarse en los puestos más relevantes y más decisivos. Sí. Por lo general están acaparados de hombres. O sea, lo ideal es, para mí, es que sea, y obviamente tiene que haber una meritocracia, por así decir, Claro. pero también tiene que darse el espacio necesario, tiene que haber una educación suficiente y no el hecho de que desde chicas las mujeres sean inducidas o condicionadas a un tipo de educación, a un tipo de formación, porque eso, no sé, le condiciona al futuro, ¿verdad? Obviamente, el acceso también a puestos públicos y puestos decisivos y gerencia también es un punto que tenemos que afrontar y tenemos que ver esa desigualdad. Totalmente, totalmente. Y otra diferencia justamente que vemos bastante acentuada, la verdad, es la libertad de expresión y de ser. O sea, es cierto de que los hombres nos vemos muy limitados de repente con lo que es socialmente aceptable que el hombre vista, por ejemplo, o que el hombre diga, porque yo, por ejemplo, no puedo, entre comillas, decir de que otro hombre me parece que es sumamente atractivo, ¿verdad? O que, no sé, que opino de una cuestión de moda, por ejemplo, y directamente ya se va a asociar como que estoy haciendo algo femenino, ¿verdad? Y bueno, tenemos que reconocer eso, pero también tenemos que reconocer esa diferencia que hay en la libertad de expresión y de ser entre hombres y mujeres, Sí. ¿verdad? En el que yo como hombre puedo expresarme libremente y tranquilamente sobre mi vida sexual, por ejemplo, cuando si la mujer lo hace directamente vamos a acusarle de ser una bandida o vamos a decirle cosas mucho peores, ¿verdad? Y definitivamente ahí hay una cuestión en el que las mujeres finalmente a causa de esto muchas se sienten completamente limitadas en cuanto a lo que pueden hacer y lo que pueden decir, ¿verdad? Sí. Es eso algo que sí o sí tenemos que reconocer, ¿verdad? También el concepto interesante de la sexualidad, en cómo se presenta, el concepto de la virginidad en un hombre, en un adolescente para 20 años aproximadamente, Sí. es considerado como algo, no sé, algo carente. Si un hombre es virgen es como le falta algo y si una mujer es virgen es lo ideal, Claro. debería de ser. Y si te pones a pensar, no da la matemática. O sea, Claro. ¿cómo puedes hacer cómo puede funcionar ese pensamiento, por ejemplo? Eso mismo, ¿verdad? O sea, justamente ayer estaba haciendo ese análisis. Me acosté, estaba en la cama y estaba pensando en el capítulo de hoy y pensé así, no entiendo algo. Porque yo digo de que, o sea, dice un hombre de que tiene que tener relaciones sexuales antes de llegar a los 18, si no es un perdedor, básicamente. Ajá. Pero si una mujer tuvo relaciones sexuales antes de los 18, entonces esta es una bandida. Pero justamente, como decís, no dan los cálculos, ¿verdad? Sí. Tipo, pones en la calculadora y ¿qué pasa acá? Ah, ¿verdad? Entonces, tipo, justamente me pongo a calcular y lo que está implicando esto es que este hombre tuvo relaciones con una mujer antes de los 18. Estas dos personas asumo que eran menores de 18 cuando eso ocurrió. Entonces, lo que él está implicando es que él tuvo relaciones con una persona que él considera que es una bandida, por ejemplo, ¿verdad? Claro. O que es una persona impura. Y eso tampoco es algo que dentro de los estándares del macho Sí. es ser un winner, ¿verdad? Sí. Entonces es súper contradictorio. Ajá. Y ahí te das cuenta de la falta de razonamiento y de coherencia. y de coherencia que hay en general en todo. Y empatía también, o sea, obviamente que es un tema súper complejo, más en esta sociedad en la cual hay niñas embarazadas, ¿verdad? O sea, Sí. estamos entrando en un tema súper complejo y complicado, Sí, pero el concepto de la virginidad en sí en nuestra sociedad es como, no tiene sentido el planteamiento, ¿verdad? claro. También
tiene mucho que ver con las emociones y cómo uno lo puede expresar, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo creo que justamente según la visión machista, vamos a decir, los hombres tenemos que alejarnos por completo de cualquier, prácticamente de cualquier emoción, ¿verdad? O sea, justamente el tener un pensamiento afectivo hacia otra persona ya directamente no es de hombres, ¿verdad? O sea, justamente con la cuestión, o sea, tocando un poco el tema de sexualidad nuevamente, no sé, hay muchas personas que consideran eso un acto que es súper afectivo justamente, ¿verdad? Y que, no sé, quieren reservarse para poder compartirlo con una persona con la que, de hecho, tipo, sienten amor, vamos a decir. Y si un hombre dijese eso, tipo, frente a otro grupo de hombres, como que, no sé, yo me quiero guardar para una persona por la que sienta algo, o sea, directamente todos se van a burlar de esta persona, ¿verdad? Claro. Y es eso, que es algo súper personal también. Claro, o sea, una decisión, es tu cuerpo, digamos. Totalmente, totalmente, pero justamente va esa cuestión de que cómo vas a, no sé, cómo vas desperdiciar, no aprovechar. Claro, no aprovechar por tus sentimientos, tipo, ¿qué es lo que son tus sentimientos? Sí. ¿Por qué? O sea, justamente los hombres, según esta visión, los hombres tienen que reprimir toda emoción, y ese es el soldado perfecto. Sí, totalmente. Y no pensar ni cuestionar también en cierta forma. Totalmente. Del soldado perfecto hablando, ¿verdad? Tiene que ver también la inseguridad en esta cuestión de la fragilidad de la masculinidad, por así decir. No, yo no uso rosa porque rosa es de mujeres o de putos, ¿verdad? Claro. Es como una constante afirmación de su masculinidad. Me parece que viene de un lugar de inseguridad, porque el que está seguro es tipo, no le va a importar o no va a estar ahí o va a entender de que no tiene sentido una cuestión externa, claro, o superficial, ¿verdad? Claro, o sea, estamos hablando de elementos, objetos que literalmente no tienen una carga, una nada, sexualidad. Absolutamente nada, o sea, un color. Sí. ¿Entendés? Que un color tengamos que asociar y hacerlo exclusivo de un género, por ejemplo. Claro. Me parece que no tiene nada de sentido, ¿verdad? O sea, es completamente irracional y absurdo. Es como decir, a partir de ahora, el número 3 es solamente para los hombres. Sí. Solamente los hombres pueden utilizar el número 3. ¿Entendés? Y solamente las mujeres pueden utilizar el número 8. A partir de ahora, ya, los hombres no usamos 8 y las mujeres no usan 3. También creo que es súper importante reconocer, tener en cuenta la agresividad que hay de parte de los hombres, ¿verdad? O sea, que directamente, en serio, hablamos de violencia y asociamos directamente con el hombre, ¿verdad? Y yo creo que esto mucho se debe justamente a lo que estábamos hablando, de esa cuestión de reprimir las emociones y también de una frustración masculina en general, vamos a decir, que justamente todos estos estándares de cómo uno se tiene que sentir como hombre y cómo uno tiene que ser como hombre, y al no lograr eso, al no lograr ser dueño de las mujeres, ¿verdad? Como se espera que sea, esa frustración es como que no pueden lidiar otra vez con eso. Justamente algo que me picó mucho es al estar leyendo al respecto de la masculinidad, en muchos conceptos de masculinidad encontraba que un hombre sabe controlar mucho mejor sus emociones que las mujeres. Y yo así, que para mí es todo lo contrario. Justamente el hombre se frustra demasiado y demasiado fácil y estalla, y como no sabe qué hacer, recurre a la violencia y a la agresividad. O sea, cablea, literalmente, ¿verdad? Pero sí, yo creo que también eso podría estar relacionado con la constante competitividad entre hombres. Completamente. Está el concepto del macho alfa, que es también como un mito de, no sé, creo que era de los lobos, pero después se demostró que no tenía sentido, que era un estudio mal elaborado. Sí. Y justamente va conectado, todo viene conectado con el hecho de querer demostrarse más fuerte, más dominante que todos, y es como que si yo no estoy sobre vos, vos vas a estar sobre mí, una cosa así, en el sentido de jerarquía y en el sentido de poder, ¿verdad? Totalmente. Y ahí también
pasa ahí a una falta de empatía. Sí. Justamente la competencia es la absoluta falta de empatía. Totalmente, y justamente eso, te juro que eso es lo que lleva de repente a que veamos esta cuestión de los señores que van a los restaurantes y que le tratan como basura a los meseros y eso, ¿verdad? Hay una cuestión ahí de jerarquía, más o menos, y que ser hombre es también ser apático, o sea, básicamente no podés empatizar con nadie, no podés ponerte en su lugar ni nada, porque nada, eso ya es muy emotivo como para hacer algo de hombres, entonces tipo que las mujeres nomás hagan eso, básicamente. O sea, esa es la percepción, ¿verdad? Sí. Y sí, en esa constante competencia se pierde el lado humano, justamente. Sí. Me parece interesante ahora hacer como una pequeña separación de temas. Sí. Todo esto que mencionamos hasta ahora son cuestiones negativas de la masculinidad relacionadas con el machismo. Claro. No con una expresión de un hombre, de cómo habla, de cómo se viste, de cómo se quiere expresar, de su vida sexual. Totalmente. Estamos hablando específicamente de cuando querer demostrarse poderoso, demostrarse como ser la cabeza de algo, un dominante, un alfa. Sí. Llegamos a acciones que perjudican a todo el entorno, ¿verdad? Total. O sea, me parece que si todos somos así, la Tierra va a estar, bueno, como está ahora, ¿verdad? En colapso, ¿entendés? Y no puede ser así, no podemos seguir sosteniendo esta conducta, Claro. porque nos perjudica a todos, ¿verdad? Estamos todos en este barco. Si todos nos ponemos así rebeldes y queremos ser dominantes, no sé, no encuentro un futuro fácil para este tipo de actitudes. Totalmente. Yo creo que justamente a eso viene el planteamiento de la nueva masculinidad. O sea, en realidad es un poco triste porque el concepto se llama masculinidad alterna. No debería ser la masculinidad alterna. Esta debería ser la masculinidad estándar, pero es la alterna. O sea, se le nombra así. Y que justamente es una masculinidad en donde uno puede ser muchísimo más libre de expresar su masculinidad y su personalidad como lo quiera hacer, ¿verdad? O sea, básicamente las nuevas masculinidades buscan que cada hombre exprese su género tal y como quiera. Claro. ¿Verdad? Una expresión, o sea, ahí justamente si uno quiere ser súper de cuero, por así decir, Claro. y súper denso, no sé, en cuanto a estética, ¿verdad? Es muy diferente no sé, a un actuar. Una cosa es la estética, Claro. una forma de expresarse, o también si quieres ser súper femenino, Claro. me parece que es irrelevante porque una expresión estética, así como estábamos diciendo. Totalmente, o sea, si querés ser John Travolta en Grease, genial, ¿verdad? Sí. Me parece espectacular, pero no sé, o sea, justamente si es que lo tuyo es, no sé, utilizar camisas floreadas, pelo largo, hacelo, ¿verdad? Re luego. Pero sí, justamente es esa libertad Sí. de expresar Totalmente. su identidad y género como uno quiera. Y algo que es bueno repasar también es que los hombres también son víctimas del machismo, ¿verdad? Esta respuesta no es que sufren igual que las mujeres el No. machismo, es que también son partes del sistema y son partes de lo que les reprime, ¿verdad? Totalmente. Una persona que se está reprimiendo, una persona que se está poniendo estándares inalcanzables todo el tiempo, no va a estar estable, no va a estar sana mentalmente. Claro. Lo ideal es obviamente que la persona sea empática y sea, bueno, no le puedo hacer esto a otra persona. Pero si no llega a ese punto, por uno mismo tiene que ser consciente de que eso le está afectando y está generando conflictos internos, por así decir. Claro, completamente. Y yo justo creo que hay un mito, ¿verdad? Que justamente es que solo hay una forma de ser hombre y es lo contrario a ser mujer. O sea, hay que entender a buenas y primeras, ¿verdad? De que no hay una forma única de ser hombre. Cada hombre es libre de asumir la masculinidad como lo prefiera, según su personalidad, y todas las visiones son válidas, ¿verdad? O sea, justamente es, otra vez, tener entendido que toda persona tiene que poder ser libre
de expresar su personalidad en general, ya sea su masculinidad o su feminidad, ¿verdad? Tal y como se le cante, ¿verdad? Sí. Y yo creo que eso es algo que tenemos que entender y reconocer como una nueva masculinidad en sí. Sí. Justamente yo creo que si querés hacerlo como un macho, vamos a decir, tenés que ser lo suficientemente libre y fuerte de ser quien sos realmente. Pero yo creo que eso realmente es mucho más admirable que simplemente dejarte llevar por los estándares y por las expectativas de otros hombres, Sí. ¿verdad? Que no seas vos mismo. Sí, hay que entender que todo el tiempo está cambiando esto, o Sí. sea que es un concepto variable, pero sería interesante, bueno, ya que tenemos estos conceptos, estas herramientas, tenemos la corriente feminista que está marcándose cada vez más, Sí. es importante, bueno, sí, hacerse cargo, sí, tenemos que afrontar y sí tenemos que ver la forma de cortar ciclos, o sea, sí o sí vamos a cambiar como sociedad. Sí. ¿Por qué no cambiamos para bien? ¿Por qué no vamos para un lugar mejor? Claro, totalmente, totalmente. Bueno, y yo creo que estos son los puntos más importantes a debatir en cuanto a lo que es la masculinidad actual, la que es la masculinidad homogénea básicamente, que es la que conocemos comúnmente, y lo que es la alternativa justamente, y a lo que apuntamos y buscamos, que es una nueva masculinidad. Pero yo creo que justamente es sumamente importante que entiendan que todos nos vemos afectados por esto, todos nos vemos afectados por el machismo. Yo creo que tanto vos como yo somos personas que pasamos mucho por de repente no caer dentro de los estándares y las expectativas de lo que es ser un hombre y cómo debe ser un hombre quizás, ¿verdad? Desde que partimos del punto en el que a uno no le gusta el fútbol, ya nos vamos para abajo, ¿verdad? O sea, a partir de ahí ya empieza toda la película básicamente. Sí. Pero sí, o sea, yo creo que es súper importante y hay que reconocer que hay demasiadas personas ahí afuera que ni siquiera tienen la libertad o pueden hacer realmente lo que quieren hacer. O sea, hay hombres a los que les gusta el baile, ¿verdad? Hay hombres a los que les gusta la pintura en general, a los que se van más por el lado artístico y de repente no lo hacen y lo reprimen por el hecho de que eso no es para hombres. Totalmente. Me parece que es una tarea de cada uno en sus círculos revisar esas conductas, revisarse a sí mismo también, de cuando estoy yendo a un prejuicio o a un concepto banal o superficial y cuando realmente tengo que accionar, ¿verdad? Sí. Parece que eso sería bueno de compartir y eso sería bueno de ir mencionando, no con la intención de querer cambiar y obligar a alguien a ser diferente, sino visibilizar nada más lo que genera eso. Totalmente. Y bueno, creo que estamos llegando al final de lo que es nuestro quinto capítulo de Nos Hacemos Responsables. Yo creo que es de suma importancia que todos hagamos reflexión de esto en general y que incluso si quieren compartir sus propias experiencias, son todos bienvenidos, bienvenidas a comentar en nuestra página en Instagram de Nos Hacemos Responsables. Y obviamente que este tema es sumamente importante que lo hablen con todos aquellos que le rodean, básicamente, porque este es un tema que nos incumbe a todas las personas. Sí, totalmente. Me parece que normalmente nos encontramos con la idea de no vamos a hablar de esto siempre va a ser así y no se puede hacer nada, pero justamente eso está mal. Me parece adecuada cada situación posible de inducir al diálogo como una buena oportunidad para dejar en claro. Me pasó que de repente voy tocando temas más complicados con amigos cercanos y se va ampliando el concepto. Entonces es como confiar en la otra persona de, bueno, vamos a intentar hablar por lo menos. Claro. Tener el beneficio de la duda y no decir, no, esta persona no va a cambiar, esta persona va a ser así por siempre, ¿verdad? Claro. Porque todo el mundo cambia, todo el mundo se adapta y con el tiempo se va a dar cuenta de que unos ideales que uno tiene de repente son efímeros y al final todos queremos estar bien, todos queremos pasar un buen momento en esta vida, digamos. Entonces es importante ampliar y abrirnos a nuevas conductas, a nuevas situaciones.
Totalmente. Yo creo que justamente podemos desafiar a aquellos que estén escuchando esto a debatir de este tema con sus amigos, con sus amigas, ¿verdad? Porque es un tema que todos debemos debatir y todos tenemos que meditar al respecto. Entonces no nos queda mejor manera de decirte que seas hombre y que te animes a hablar de temas como este. Sí. O que seas hombre y te mires. Exactamente. Mírate al Báncate, espejo. mírate al espejo y decir cómo estoy actuando. ¿Qué estoy haciendo? Nos vemos la próxima Nos vemos. y nos escuchamos. Nos escuchamos, nos vemos y Nos hablamos. Hasta luego.